para hacerle algunas preguntas sobre su experiencia en el barrio de Las Aguas, trabajando acá en la Quinta de Bolívar. Y para empezar, pues por favor cuéntanos un poco de ti, sobre tu trabajo y cuántos años llevas pues en él. Bueno, mi nombre es Hernán Pedraza Barón. Llevo 42 años en la Casa Museo Quinta de Bolívar, trabajando con esta belleza de naturaleza, que verdad me ha encantado desde que llegué aquí. Seguir trabajando y cuidándola y de verdad, pues, no sé, ha sido un orgullo estar yo aquí con esta naturaleza muy linda en la Casa de Libertador Simón Bolívar. Sí. Sí. Pues le cuento que también en esta fecha que está aquí en esta placa, que es la placa mía que me conmemoró la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Ministerio de Cultura, verdad, estoy muy contento porque también aquí habían 32 árboles patrimoniales en la declaratoria, pero gracias a Dios con patrimonio cultural del Ministerio Nacional se hizo la declaratoria para que quede toda esta belleza de jardines patrimoniales. Son los primeros jardines que ha habido en Santa Fe de Bogotá, que es los jardines patrimoniales de la Casa del Libertador Simón Bolívar. O sea, que sea patrimonio significa que lo tienen que preservar, digamos, en el tiempo hacia el futuro. Verdad que sí, pues es unos jardines de verdad que pues yo quedé como jardinero patrimonial también, Sí. de esta parte de la cultura. Y entonces, pues sinceramente, pues soy como un guardabosques, que cualquier cosa que también se ocurra, así sea con el Jardín Botánico o con el Instituto del Medio Ambiente o todo eso, tengo que estar yo presente para estar, qué es lo que van a realizar en estas bellezas de jardines o árboles que tenemos aquí en la Casa Museo Quinta de Bolívar. ¿Cómo llegaste a trabajar acá y qué te motivó como a dedicarte al oficio de la jardinería? Pues yo llegué en 1982 aquí a esta Casa Museo Quinta de Bolívar, porque yo cuando llegué a trabajar, yo soy de Bucaramanga, Santander. Entonces llegué aquí a la Fundación Universidad América. Entonces ahí con ese momento estaban haciendo el edificio de la Universidad América y entonces yo entré, fue como de ayudante de obra. Entonces resulta de que cuando eso estaba aquí la directora María Susana Guardia Ojeda, una directora muy hermosa y querida, porque ella hablaba con el dueño de la Universidad de América, que era el doctor Jaime Posada Díaz Peña. Entonces ella, pues como yo he estado trabajando mucho en Bucaramanga, en la ciudad bonita de los parques y todo eso, en jardines, entonces ella pues dijo, no, Hugo, allí estoy necesitando unos jardineros, ¿le interesaría? Entonces pues yo le dije, bueno, de trabajar en construcción me gustaría la naturaleza. Sí. Entonces yo pasé de allá de la Universidad de América aquí a la Quinta de Bolívar. Okay. Sí. Y pues ya tú si quieres vamos caminando por ahí viendo como el jardín que nos tiene. Ya tú mismo como nos has contado que el jardín es patrimonio. Sin embargo, ¿hay algo en lo que haya cambiado a lo largo de los años que llevas trabajando acá? Sí, ha cambiado muchas cosas porque verdaderamente aquí en estos senderos, donde está la fuente, verdaderamente los senderos al subir hacia arriba, hacia el mirador, resulta de que había unos rosales. Okay. Unos rosales que verdaderamente eran unos túneles en rosas trepadoras que verdaderamente pues hicieron un trabajo por ahí, bueno, de cambiar muchas cosas, ¿no? Pero sinceramente, digamos, cambiaron muchas cosas de aquí, los jardines antiguos, pero entonces ya Patrimonio volvió a reintegrarme que tenía que recuperar los jardines de esa época, ¿sí? Pero entonces estamos en la liga también con el Jardín Botánico de seguir recuperando las cosas que también se perdieron en ese contrato. Okay. ¿Sí? Fue un contrato, pero sí, no es como dicen, sí, una época. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí para muestra un botón hay una rosa, que ahorita damos la vuelta por la parte de arriba, que este era un sendero que va a la parte alta del mirador. Estas son unas rosas trepadoras
que la parte alta, vea, está allá en Florida, de Floridas y todo eso. Y entonces fue donde las acabaron porque decían que esas rosas no existían. Y para mí existían esos rosales porque eran las matas como las hortensias, ¿sí? Como las hortensias, las matas preferidas de Libertador y Manuelita, ¿sí? Entonces, pues, verdaderamente estamos en ese proyecto de recuperación de las rosas y también de una época de las hortensias. Pues ya creo que en medio nos pudiste responder esta pregunta, pero si tuvieras un rincón favorito, algún lugar favorito en los jardines, ¿cuál sería? El rincón. Pues Un rincón, un lugar, un claro. estaba la parte alta y arriba donde llaman el descanso. Okay. Estaba allá, también es muy bonito, esa rinconada donde está la alberca y el baño de asiento, el mirador, a la parte alta. En un momento vamos para allá. Sí, vamos, sigamos. ¿Qué es algo que solo los años trabajando te han podido enseñar de cómo cuidar este lugar? En los años que llevo, en los años que llevo, ¿La experiencia que has tenido? no, pues es una experiencia muy favorita porque yo me siento muy tranquilo, muy contento y de verdaderamente mi empeño de mí, digamos, de la experiencia, entre más avanzar de cuidar nuestra naturaleza y de enseñarle hoy un día a los niños de que están haciendo, digamos los nietos de uno, los sobrinos, bueno, y todos los colegios que vienen, todo enseñarles qué es una naturaleza y enseñarlos de verdaderamente a cuidar nuestras plantas, nuestros árboles y también enseñarles cómo se llaman, a identificarlos. O ¿sí? sea, en el día a día cuando vienen como grupos, pues especialmente niños que tú mencionas, ¿tú haces como visitas guiadas para ellos o les cuentas un poco o simplemente como que te encuentran trabajando y te gusta hablar del jardín? Bueno, a mí me encantan mucho, me llaman la atención ellos, me dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Vea qué belleza de jardines que tiene. Nosotros entramos a la Quinta de Bolívar es por la naturaleza, por los jardines, ¿sí? Y eso me dice mucho extranjero también, ¿no? Okay. El extranjero. Me dicen, no, nosotros entramos a la Quinta de Bolívar es porque nos gusta mucho la naturaleza y de verdaderamente lo felicitamos. Okay. Y también me gusta hacer mingas. Yo hago la minga los últimos viernes de cada mes para enseñarle a los que se escriben en la página, la página web de la Quinta de Bolívar, enseñarles cómo se trata los jardines, cómo se abonan, cómo se van a llamar cada matica, decir cuánto hay, como 1800 plantas aquí en la Quinta de Bolívar, y entonces toca irles diciendo cómo se llaman, sí, aprenderles, claro. ¿Sí? Okay. Estos huecos que tengo aquí, que no son mentiras, vea, eso es para recuperación de los rosales, ¿se acuerda? Okay. Sí, de los rosales, como sí. La van planeando. Sí. Okay. Don Hugo, pues uno aquí se siente un poco como inmerso, ¿no? Sí. Como metido en estos bosques, pero quizás un poco aislado de la ciudad. Y yo preguntaba si, o sea, ¿usted cómo siente el paso del tiempo acá? En el día, ¿cómo pasa el día? Uy, tranquilo, hermoso. Yo estar aquí en esta finca, digamos, de Libertador, me siento muy contento, muy alegre. Yo bajo a 10 pasos aquí abajo, San Vitorino, de una vez se siente uno el estrés. ¿Sí? Sí. Claro, inclusivemente aquí en esto, que no queda lejos, y verdaderamente es el ambiente muy limpio, muy querido, digamos, de lo que se trata del medio ambiente, ¿no? Muy estrictamente chévere para mí, porque sinceramente es un sitio muy tranquilo de vivirlo y disfrutarlo. Y entonces le hago una pregunta, don Hugo. ¿Usted cómo ve como esta relación entre la Quinta de Bolívar y el barrio que está como justo abajo de ella? Pues le cuento que aquí hay una vecindad muy querida, que es el barrio Las Aguas o Germania, ¿sí? Sí. Muy querido porque toda esa gente me distinguen a mí, muchos se han fallecido, muchos se han ido, pero sinceramente también yo me siento de que verdaderamente, bueno, estoy hablando un poquito de la Universidad de los Andes, ¿no? Sí, claro, también. Porque verdaderamente las casas antiguas, lo que eran las cosas patrimoniales, ya están quedando muy poquitas, ¿no?
Sí. digamos, están haciendo los edificios, digamos, aquí abajo en Santo Domingo, de todo lo que se trata de los edificios, y entonces están desapareciendo las casitas y le estaban diciendo a los señores, bueno, necesitamos comprarles, o bueno, que desocupen, que nosotros necesitamos edificar. Sí. Bueno, pero sinceramente, pues le cuento una cosa, pues siempre quedan, por ejemplo, allí en el Payán, quedan unas casitas antiguas, pues los vecinos y todo eso vienen a visitar la Quinta de Bolívar, porque verdaderamente hace poco se hizo una exposición del personaje del barrio Las Aguas, ¿sí? Sí. Entonces, sinceramente, pues ellos se sienten, los pocos que están, se sienten muy tranquilos con la Quinta de Bolívar y de verdad con esta naturaleza. Qué bonito. ¿Usted recuerda algún personaje de los que están acá en el barrio Las Aguas con el que haya entablado una relación? O... Sí, conozco a alguien ya, donde llaman, digamos, la muñeca. Ajá. La muñeca era alguien de donde llegaban a tomarse su cerveza o llegaban a tomarse su cerveza, porque ahorita ya no a tantos pasos de la universidad ya no estoy tan eso, ¿sí? Ujú. Por lo que es muy cerca la universidad, pero llaman el paso de la muñeca, que se llama Rosita, ¿sí? Y la otra es doña Rebeca, que vive ahí en el Payán también. Es una señora muy antigua que tiene 95 años, sí, de estar ahí habitando. Se llama el Payán porque dice que por ahí pasó el libertador Simón Bolívar también. Sí. ¿Hay alguna historia que recuerdes con alguna de ellas o algún otro personaje como del barrio acá en la Quinta? Pues lo que hablaba yo con la directora que me ayudó aquí a posesionarme, Sí. aquí eran muy, muy amigos de toda la vecindad que había en este barrio, porque estoy hablando del 80, ¿sí? 82. Es que sinceramente pues había mucho personaje que había en ese barrio, Las Aguas y Germania. Entonces resulta pues que ya verdaderamente pues se han fallecido, se han ido, entonces pues hubo muchas amistades buenas con la directora María Susana Guario Ojeda. O sea, ya se buscaba como conocer bien. Sí, las personas las que quería habían- mucho, o sea, hacía muchas cosas con la gente del barrio y todo eso. Como ahorita, por ejemplo, la directora actualmente, la doctora Elvira Pinzón, también ella hace muchas actividades, muchas cosas también sigue haciendo lo mismo que han estado los directores anteriores, Sí, o sea, van como por esa misma línea. por esa misma línea. Y Sí. digamos, ¿recuerdas como, o si sabes, si en alguna época hubo disputa como por el uso de la tierra o del espacio de acá de la Quinta con personas del barrio? ¿O siempre estaba muy bien delimitado como lo que es el espacio de la Quinta de los Jardines y nadie ha intentado como entrar o alterarlo? ¿Alterarlo? Sí. Pues un viaje intentaron alterarlo, pero eran las madres de los secuestrados, ¿sí? ¿Eso fue? Sí. Sí, de los secuestrados, cuando estuvo secuestrada muchos personajes y entonces vinieron aquí las mamás de los soldados que estaban secuestrados y todo eso. Cuando ya menos pensaron, pagaron su entrada y bueno, fue que ya hubo una toma que ya llegaron a posesionarse de los corredores de la casa y todo eso, de los pasillos, y entonces ya fue cuando dijeron, nosotros somos las mamás de los soldados secuestrados, cuando secuestraron a Ingrid y todo eso, a Ingrid Betancourt y todo eso, Como sí. iniciando los Sí. 2000. Sí, Ok. claro que sí. Pero bueno, pero no eran personas de las aguas, siempre ha sido persona como No, externa. esos eran otros personajes. Ah, me preguntaba era de las Sí, aguas. pues como si había surgido algún conflicto, como pues compartimos el espacio, tanto la universidad como las personas del barrio y ahora pues acá contigo en la Quinta y el personal que está acá. Nos preguntábamos si alguna vez había surgido como un conflicto. No, conflictos no han habido así. Y Toda digamos, amistad. va pues del conocimiento que tú tengas, cuando han ocurrido episodios tal vez complicados como el Bogotazo, ¿qué ha ocurrido en la Quinta? Es decir, ¿ha cambiado, se ha alterado, se cierra o está abierta a recibir la gente o cómo funciona en tal? Bueno, cuando ha habido eso del Bogotazo, sí, pues digamos lo que fue de Jorge Eliezer Gaitán, entonces pues sí,
digamos, ha tratado de llegar mucha gente a hacer como marchas, ¿no? Sí. Y todo eso, por lo que fue la muerte de Gaitán. Pero el resto, pues, digamos, han entrado aquí y no, pues, no ha habido Nada así, extraño. no, así con calma. Lo que sí fue cuando ya entregaron la... Bueno, eso no puedo hablar. Pero eso sí, eso ya es otra cosa. Otra cosa así. Ahora que estamos acá, este es el mirador al que te referías antes, ¿cierto? Este es el mirador. Ya, este es el mirador. Este es el baño de asiento. Este es el baño de asiento y en la parte alta se llama el mirador. ¿Sí? Pero eso hubo un cambio muy brusco, digámoslo así. Ok, ¿por Porque qué? este mirador, si miran fotos antiguas, pues allá de una época, era de 2 pisos. ¿Sí? Y tenía teja colonial, como decir, allá no está la alberca. ¿Sí? Pero entonces descubrieron que el mirador era de un solo piso. Y entonces el segundo piso lo eliminaron. Lo eliminaron. Sí, en la restauración de 1993 al 97. ¿Cuántas restauraciones ha tenido la quinta y pues, los jardines? Pues la restauración de la quinta fue del 93, del 92 al 97. Fue la restauración mucho más grande cuando fue del Instituto Nacional de Invías, Ministerio de Obras Públicas. Cuando eso fue la restauración y cuando eso también fue que se trató de hacer la restauración de los jardines. Sí, pero entonces ya gracias a Dios se recuperó lo que se trata de los jardines de esa época y los jardines nativos que siempre se han cultivado acá. Que es lo más importante. Lo más sí. importante, sí. ¿Hubo alguien acá que te estuviera acá trabajando en los jardines y te preparara o trabajaras con esa persona o siempre has sido solo tú? No, cuando yo entré aquí habíamos 12 jardineros. Por eso cuando yo entré había jardineros que llevaban, yo no sé, lo mismo que yo. Sí. Llegaban y tenían 40, 50 años de estar trabajando acá. Pero cuando eso sí ya era por planta. Esa era una de planta del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Ellos llegaban y trabajaban sus primeros 20 años, como decir, las fuerzas militares y quedaban pensionados y seguían trabajando. Sí, claro. ¿Sí? Llegaban a Porque les tener hasta 2 gustaba. pensiones. Sí, hasta 2 pensiones. Pero hay varios que trabajaron hasta, digamos, 40, 50 años trabajando aquí. Y ellos, pues, verdaderamente, pues ya no están. Sí, Ellos claro. ya se fueron. Entonces, ellos también, ¿para qué vamos a decir? Unos excelentes jardineros. Y de verdaderamente, pues, fue un apoyo para mí y seguí yo la misma rutina de Sí, trabajar. claro. ¿Qué crees que ha sido como la mayor enseñanza que te quedó de trabajar con ellos? Pues la mayor enseñanza, pues digamos, el respeto, la esencia y de verdaderamente pues el aprendizaje de ellos, que también no voy a decir que yo fui un sabio o un sabio, no, ellos me enseñaron mucho también. Me enseñaron a conocer más los árboles, lo que se llama los jardines, las plantas y todo. Sí. ¿Tienes alguna anécdota sobre ellos? Como algo que recuerdes que nos puedas contar. Pues un viaje que cuando yo estuve para cumplir el año de prueba aquí, tuve una anécdota que a ellos les gustaba mucho salir, digamos allá al Payán o de la muñeca y todo eso, cuando eso. Entonces me dijeron, bueno, se va conmigo, vamos allí a tomar onces, pero a tomar onces era otras cosas. Sí, como si era nuestras politas o algo. Entonces un viaje de una anécdota que llegó la doctora María Susana y nos encontró por allá. Y entonces dijo, bueno Hugo, usted todavía le faltaba como un mes para cumplir el año y entonces pues no es renovable su contrato por estar Acá metido. allá alcahueteando los otros. Y bueno, ya. Entonces yo le dije, no doctora, no me haga eso, tal y tal cosa. Y entonces dijo, no le vamos allá a planta del ministerio a que le firmen contrato definitivo. Entonces le dije, no, doctora, hágame el favor y me ayuda y me colabora. Y entonces de ahí para acá yo tuve mucho más control. Sí, claro. Sí. Sí. Ok, bueno, sigamos por aquí. ¿En la alberca? Bueno, sí, si quieres tú guíanos porque eres el que mejor conoces. Sí. Ok. Bueno, pues, ¿usted cómo se imagina la Quinta de Bolívar en el futuro? ¿En el futuro? Sí. O sea, en lo que... Como... No sé, 30, 50 años. ¿Antes o...? Bueno, digo en lo que viene, como
para lo que Hacia viene adelante. después de hoy, hacia adelante. hacia adelante. Pues no sé, porque yo miré, miré pensionado también, entonces pues no sé cómo seguirá esto, pero sinceramente pues le cuento de que yo debo de dejar unas recomendaciones a los que quieren encargados, cuidar mucho esto y que entre más siga progresando esta belleza de naturaleza y que la cuido, ¿sí? Sí. Sí. Y que cuando yo vuelva o alguien, si me da Dios vida y licencia, pues que esté mejor. Sí, entre más que esté mejor. Sí, claro, Sí. pues hay que cuidarlo, preservarlo. Sí. Pero, o sea, ahorita estaba mencionando, la primera pregunta que le hice, estaba mencionando que, o sea, que quiere que la gente cuide este lugar en el futuro, pero usted, por ejemplo, alguien en 100 años que cuide este lugar, o sea, su sucesor, ¿usted qué le recomendaría? Pues yo le recomendaría mucho, pues el día de mi partida, pues yo le recomendaría mucho de que siguiera cuidando, tratando los árboles siempre que son de esa época. Son unos árboles muy antiguos, ¿no? Sí. Como por ejemplo este señor, vea, este es un cedro, vea esa belleza de cedro. A la otra parte de allá está el otro cedro, que sinceramente se salvaron de esa época. De la que tú nos mencionabas que cambiaron muchas cosas. No, de esa época era que cuando eso talaban mucho los árboles en la, digamos, en la vereda de Monserrate. Los talaban. ¿Para qué los talaban? Para cocinar el maíz, porque vendían mucho la chicha. Ok. ¿Sí? Entonces estos árboles se cuidaron de esa época porque verdaderamente pues ya estaba un cercado cuando eso, había un cercado y entonces esos árboles se cuidaron de no dejarlos que los talaran. Sí. O sea, en un inicio la quinta no tenía estos muros que hoy conocemos que la cierran. ¿Era solo cerca? Era una cerca. Cuando tú llegaste. No. Ah, ok. No. O sea, antes, Mucho antes, sí. Cuando empezó había una cerca como, inclusive por ahí había unas fotos de que había una cerca, porque era una cerca normal, como una cerca de alambre de púa, ¿sí? De Ok. postes y todo eso, porque aquí esto era un camino de herraduras. Ok. Según se ha visto en fotografías, esto es un camino de herraduras que ya después echaron la avenida Circunvalar, ¿sí? Que entonces ya quedó fue la avenida. Pero después anteriormente eran los caminos de herradura donde subían las comidas para las veredas y todo eso, los caballos, las mulas y todo eso. Sí, era como una ruta usual y por eso... se Una convirtió en ruta la que segunda. iban a hacer sus mercados allá al centro histórico de la Candelaria, porque era verdad, donde hacían sus mercados en esas plazas que fueron las primeras plazas que hubo en Santa Fe, Bogotá. Si quieres, sigamos caminando. Este es el sitio del descanso. Ok. Aquí todos estos senderos eran rosales, pero los Ok. acabaron. Todos estos eran rosales. Este era un kiosco en puras rosas. Este era un kiosco, ¿verdad? Que era puras rosas, que se llamaba el Alto del Descanso. ¿Sí? Aquí eran de Ciudad Libertadora, de Pilar y todo eso. Entonces este era el Alto del Descanso. Esto era un kiosco, digámoslo, que estaba cubierto en puros rosales, que eran unos rosales trepadores de amarillo, blanco, rosado, fucsia, todos esos colores los tenía. Entonces, ¿te gustaría eventualmente volver a llenarlo Estoy de en eso. rosales? Estoy en eso porque antes de irme, pues, Sí, sería dejaron como recomendado. la idea. Sí. Ok. O sea, si tú crees que si hoy viniera Bolívar y viera la quinta, ¿qué opinaría como de los jardines y el espacio? ¿Cómo está? Pues, si hoy viniera a Bolívar me preguntaría muchas cosas. Claro. Porque siempre, pues, de verdad, en la restauración que hubo se tiraron muchos los jardines. Pero estoy diciendo otra vez, eso es como decir usted, o mi persona, hacer 3 torres para vender apartamentos y todo eso. Le voy a poner jardín de hoy en día, ¿sí? Sí, es verdad. De hoy en día, que le voy a poner maticas ahí como para hacer la sala de venta para aliero, vender. Pero lo que tendremos aquí todo esto, esos jardines de esa época, que son jardines nativos y jardines de verdad, que sinceramente no tienen mucho mantenimiento y lo que trata es de sostenerlos desde
que estuvo el Libertador hasta el día de hoy. Sí. Sí, o sea, no los encontraría tan radicalmente distintos como podrían esperarse. No, aquí vienen muchas personas extranjeros de muchas partes y lo visitan más los extranjeros que nosotros los colombianos. Entonces, verdaderamente, ellos vienen, pasean y dicen, no, este es un bosque andino muy hermoso, nos fascina entrar aquí a la Casa del Libertador. Sí. Don Hugo, ¿hay alguna sensación que usted recuerde de antes? ¿Un olor, un sonido, o sea, el olor de alguna planta, el sonido de algún animal que ya no esté? Pues los animales sí existen todavía, porque digamos hay olores de, digamos, que llaman, ¿sí conocen el fara? No. El que se come las gallinas. No. ¿No? Esa se la llaman por ahí, o la comadreja. Y esos, Comadreja, sí, esos cuando pasan por ahí sueltan olor. una miscle, sí, sí. Entonces eso existen por ahí y todo eso. Y aquí bajan las pavas también. Las pavas bajan aquí por el cañón del río San Francisco, Vicachá, bajan por ahí cuando está lloviendo mucho, entonces se les asienta mucho más el frío a la parte más alta y entonces bajan por acá. Sí, Okay. sí, las pavas, Todavía te las encuentras. la pava llanera la llaman. ¿Usted cree que este lugar ha perdido color O como... o ganado color? ¿O es más Ha colorido? ganado. ¿Ha ganado color? Sí, ha ganado porque verdaderamente, pues, anteriormente lo que decíamos en las restauraciones, hubo mucho desastre de la naturaleza, de todo, y entonces, pues, no, se ha recuperado mucho. Por ejemplo, allá donde están los pinos, se me olvidó decirle, que esas bromelias que parecen cirios, los que están allá, eso les ha bajado yo de los árboles porque son de estas, vean, son de estas que están rosaditas ahí, rojitas, y esos toca no dejárselas mucho a los árboles porque se tiran también la corteza del árbol. Entonces, eso se llaman quiches o bromelias. Entonces hay que dejarle, pero muy poquitas. O sea, hay que controlárselas. Controlárselas, claro, sí. Sí. Pues ya, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces nos toca ¿Ya la cerrar. vuelta, no? Ven, sigamos por acá si quieres. Vamos hacia allá, como para quedar más en el frente. Mientras tanto, que nos puedas también como ir contando un poco, volviendo al barrio, a las aguas. A las aguas. Sí, como fuera de la quinta, pues ha cambiado mucho con la universidad. Sí, pues ha cambiado mucho la universidad porque la universidad pues ha comprado mucho de las casas antiguas para sí mismo a hacer sus edificios y todo, ¿sí? Sus aulas de clase y todo eso, entonces pues se ha perdido mucho las casitas antiguas. Pero sí hay, no es que haya muchos, pero aquí por ejemplo la parte de la Sociedad Bolivariana también que también compró la universidad, entonces hay de la parte de abajo donde llaman el Payán todavía hay como unas, aunque sean unas 10 o 15 Unas casitas. cuantas, ok, sí, todavía están. Pero ya no es el barrio completo que Ok. había anteriormente. O sea, ¿cuál es el mayor cambio que has visto tú en las aguas con el pasar del tiempo, con la llegada de la universidad? Pues con la llegada de la universidad, cuando yo llegué aquí a la Quinta de Bolívar, era muy pequeña la Universidad de los Andes, pero en muchos años, ya en pocos años, bueno, 20 años, se ha crecido mucho. Sí, ha cambiado. Porque aquí donde llaman la Casa Doña Paulina, de todo eso era donde quedaba la sombrerera. Ahí eso era verdaderamente todo esto, donde está la parte de la bolivariana. Todo eso, ahí se nota de que esa era una fábrica de los sombreros, Los sombreros, rachas, ajá. rachas. Entonces, verdaderamente ya siguieron comprando, ya este edificio era aquí, este que se ve aquí abajo, las ventanas esas, Sí. ahí eran de quedaba la fábrica de cerveza Germania. Ok. Germania, entonces ya, ella, digamos, O compró sea, cuando tú llegaste, ¿alcanzaste a conocer la cervecería y todo? Estaba un poco, no del todo, pero ya se ha acabado, ya estaba, era, digamos, a lo último ya había unos rastros de muy poco de la cervecería, sino que ya lo tenían convertido en un parqueadero. Sí, un un parqueadero para la universidad. Un parqueadero para la universidad que tenía. Y entonces ya después del parqueadero ya hicieron ese edificio que está ahí. Sí. Inclusive ese edificio está sobre el río San Francisco. Ok. Cuidado, que el río baja por ahí y ya está muy canalizado. Canalizado. Y entonces ese edificio está
sobre encima del Sobre río. el río. Ujú. De hecho, sí, te queríamos preguntar sobre el río, como en tu trabajo, el cambio que has visto en el río con el tiempo ha afectado en algo a los jardines de la quinta o... No, pues antes nos ha prestado un auxilio porque el agua que tiene legítima, de que estaba hablando de arriba del filo de Monserrate y del filo de Guadalupe, esa agua viene de esa época aquí para la Quinta de Bolívar. Sí. Y es un agua muy, no es, digamos, Limpia. limpia, es un agua que viene de allá el nacimiento, donde va uno para Choachí, es donde está el nacimiento del río San Francisco. Sí. Y entonces allá en un aljibe muy frío y de todo, pero muy rico. Y de donde viene el agua para acá. Y esa agua es la convertida para regar el riego de los jardines aquí. O sea, es vital para la quinta. Vital. Y lo que pasa es que cuando eso, todas estas cañuelas corrían el agua, corrían la agüita y todo eso. Ahora no, porque la CAR nos tuvo su problemita que no podíamos regar el agua, que tal y tal. Pero esta agua vuelve y desemboca al río San Francisco, aquí a la parte de Es abajo. como parte del Sí, ciclo. vuelve y desemboca ahí. Sino que sinceramente pues ya trajeron que no daban Ya el... lo prohibieron. Lo prohibieron. Entonces, ¿por qué vieron aquí arriba donde dijimos que era la alberca y eso? Sí. Toca abrir por ahí cuando hay un evento. Cuando hay un evento, el resto toca estar ahí cerrado porque entonces después vienen y dicen no. Que no están hic- malgastando el están agua. malgastando el agua. Ok. Porque anteriormente estaban las cascadas, estaban esa belleza que se bañaban los pajaritos, la flora, todo eso, y los colibríes y todo eso eran contentos con su agua, Oh. en las cascadas y todo, pero Ok. Pero ya no se puede. pues toca por ahí de vez en cuando abrir. Sí, claro. Mm. Y bueno, ya aprovechando que estamos acá como para cerrar, pensando en el futuro de la Quinta de las Aguas de la universidad, ¿hay algún proyecto o algo así que te gustaría a ti realizar si tú tuvieras carta blanca, ¿sabes? Para el futuro de las jardines de la Quinta. Pues para mí, para el futuro de la Quinta aquí con los vecinos y todo, pues me encantaría de que, por ejemplo, esta parte exterior que es hasta bajar a la parte de donde están las banderas de los Andes, Sí. todo eso pertenece a la Quinta de Bolívar. Pues verdaderamente cubrirla en muchos más jardines para el sector de las aguas y el sector de los pocos vivientes que quedan y de la universidad. Sí. Sí. Eso sería como el ideal. Sí, el ideal. Bueno, pues de parte de los cuatro y de Fabio también, muchísimas gracias por dedicarnos este rato, por contarnos sobre el jardín, sobre las historias. ¿Alguna cosa que te gustaría dejar para cerrar? No, pues felicitarlos a ustedes y que vinieron aquí al Museo de Bolívar y entonces pues agradeciéndoles y de verdad pues un compromiso también de cómo nos fue digamos que esta es una guía, Sí. pero entonces sinceramente pues les agradezco también pues que de verdad como que se vea de que sí amamos la naturaleza y la queremos y como estábamos diciendo, para la juventud de hoy en día, también que ayuden a cuidar los páramos, los humedales, los cerros y también esta belleza de historia que hay aquí. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, Muchísimas gracias. Hugo. bueno.